Ya entramos a la recta final de Panorama Político. Verónica Orantes, Carolina Leverón y también Osvaldo Hernández nos acompañan en esta mesa para hablar de este tema que, como repito, ha sido uno de los más relevantes durante la semana. Estamos hablando de Blanca Ayastálin, su captura, su fuga, todo este escándalo alrededor de esta detención, y también algo que llamó mucho la atención durante la semana fue cómo, tras varios intentos fallidos de elegir a la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cae Stalin y de inmediato pareciera que todo este disenso que había entre los jueces pues se rompe, llegan unánimemente a una decisión y es ya elegir al nuevo presidente de la Corte. Algo inusual también que vale la pena poner sobre la mesa para platicarlo, ¿no? Bastante inusual, porque en las cortes anteriores, digamos en la corte anterior precisamente, hay un grupo de 6 y 7 que se mencionaba mucho, ¿verdad? Que era de pesos y contrapesos, pero en esta ocasión, o sea, nosotros pensamos que iban a llegar incluso a las 60 plenos extraordinarios sin llegar a un acuerdo, pero ayer decían por unanimidad. Vemos a dos grupos cuando se empiezan a hacer las votaciones de 8 y 4. Voy a mencionar a los de 4 porque es el listado más corto, que es donde está María Eugenia Morales, Delia Dávila, Rafael Rojas y también está Silvia García. Que son los que ceden al final, ¿no? Que son los que ceden. Entonces, habría que ver qué pasó ahí, porque para que todos fuera por unanimidad, yo creería que sí hubo un consenso, un acuerdo previo a esta votación. O bueno, o el miedo los une, como dirían por ahí. Tal vez les caló ese mensaje de Blanca Ayastálin: esta corte va a caer. ¿Ustedes cómo ven eso? Pues es que tras 11 sesiones, ¿no? Estamos viendo el consenso, pero hay que ver un poco también en los eventos públicos, cómo se han comportado los distintos magistrados en el discurso. Al hacer análisis de discurso de los magistrados, o por lo menos algunos gestos, ¿no? Cuando se tiene que hablar sobre apoyo al MP o a la CICIG para la continuidad, vemos a una corte dividida, y que creo que es ahí donde se crea la correlación de fuerzas que bien menciona Verónica, de 8-4. Donde algunos sí están como de acuerdo en que apoyar a la CICIG, que serían los 4, que son como más progres, y luego están los otros 8 que han tenido hasta como una resistencia, o como que se ve, por ejemplo, Blanca Ayastálin era parte de los 8, y ahora queda Nery Medina con el consenso desde los 12 por la consulta que se ha hecho a la Corte, porque no estaba Blanca Ayastálin en la última votación, que es válida. Y yo creo que ahí se manejó algo, un consenso que no sabemos, y que vamos a ver en los próximos meses cómo va a responder las decisiones administrativas de la Corte en función de sus cámaras penales, porque vemos que también ahí está la distribución de fuerzas: la Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparos de Antejuicios, y que la Cámara de Amparos de Antejuicios se vuelve relevante por las capturas y por las peticiones de que muchos funcionarios públicos pierdan su inmunidad. Y si caen estos procesos a esta Cámara, es ahí donde estamos viendo la configuración de fuerzas políticas que los eligió a través de las comisiones de postulación, porque ahí es donde vamos a ver el juego de las cámaras dentro de la Corte de Suprema de Justicia, cómo se van a correlacionar las fuerzas en función de casos que lleguen ahí. Sin duda este reacomodo de fuerzas nos va a mostrar más adelante lo que tú mencionas, hacia dónde se está fortaleciendo este gran monstruo de la impunidad y de la corrupción estructural, en contra de esos pocos esfuerzos, como mencionaba al inicio, de estas cosas que pareciera que se está haciendo mucho, y a la vez está la sensación esa de que no se avanza nada, porque vemos que siguen las cosas así como casi siempre, ¿no? ¿Cuál es el panorama que se podría esperar, al menos en relación a esta correlación de fuerzas en torno a CICIG, en torno al Ministerio Público, en torno a los casos? Yo creo que en este momento esta Corte tiene como la oportunidad de dejar atrás o dejar a un lado este señalamiento tan fuerte que involucra a la aún siendo magistrada y recibiendo salario, estando presa, Blanca Ayastálin. Este sin duda fue un duro golpe, y yo creo que esta Corte no le queda más que subirse a este barco de la impunidad, en contra de la impunidad. Hay que recordar también cómo se fueron dando las cosas. Blanca Ayastálin pierde su inmunidad, se le dicta un arraigo, y en ese mismo periodo avanza esta resolución de la Corte de Constitucionalidad que vota la presidencia del país, de
de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sí hay un intento ahí por limpiar o tratar de limpiar lo que está ocurriendo y lo que se busca, que es cooptar el Poder Judicial. Y existe una normalización, digamos, de los delitos, porque he oído mucho que porque ella no ordenó, no es tráfico de influencias. Estuve leyendo al respecto del delito, digamos, y en palabras coloquiales lo voy a explicar. Es alguien que tiene un nivel de jerarquía, que por su nivel de jerarquía puede influir en el pensamiento, decisión o resolución de alguien. ¿Qué era lo que intentaba Entonces hacer ella? es cuando ya vemos, de eso se trata el delito, o sea, de eso se trata el delito. Entonces, si ya vemos como más digerido tal vez como nos lo explican los abogados, sí hay un nivel de jerarquía porque ella es la magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y ahora la estrategia de ella creo que va a ser de meritar todo este trabajo del MP, de la CICIG también, y sobre todo este audio del juez que nos ha pasado a nosotros como periodistas. Creo que sí, no es legal grabar a alguien sin su autorización, a menos que te esté orillando a cometer un delito. Al final se convierte en un espacio como de defensa personal y como una prueba de alguien que te está obligando a tomar decisiones contrarias a la ley. Creo que también es importante destacar esos pasos que se dan en torno a algunos jueces que se atreven a hacer denuncias sobre esta cosa que ha sucedido durante años y donde históricamente no ha pasado nada. Yo creería que ella aplica para el MP, o sea, el MP sí no puede grabar sin una orden judicial, pero yo como individuo, digamos, si alguien me quiere hacer daño, si alguien quiere pues presionarme, si alguien me quiere amenazar, porque yo no voy a grabar, porque de ahí cómo me voy a defender yo. Claro. O sea, es para mí un método de defensa. Y la herramienta precisamente de contraataque de estos grupos que se oponen a que este tipo de acciones se den o que avance la justicia en nuestro país es precisamente atacar la función del juez o la acción del juez, atacar de que por qué se hace tanto escándalo por la captura en torno a una magistrada y por qué no se pone atención sobre los temas y la realidad que está pasando a los guatemaltecos, que también es válido hablarlo y se expone, pero esto es una señal de que estos mismos usuarios de la justicia tienen que pasar por la justicia y la justicia tiene que estar limpia de cómo se ha venido dando. Y también es una crítica al sistema. Todo esto es que la cuestión es fundamental porque estamos viendo que, bueno, ya se logró un poco entender cómo funcionaba el Ejecutivo con todo lo del 2015. Hemos visto también capturas en el Congreso de la República. En cambio, en la Corte Suprema de Justicia es donde estamos empezando a ver que hay un manejo de cómo se está tratando de hacer una crítica de lo judicial desde la propia justicia, ¿no? Y estamos entendiendo que es necesario una reforma estructural también dentro del panorama de justicia, y esto es parte clave como para entender la necesidad o los cambios que se requieren dentro del sistema de justicia. La justicia debe ser independiente, pero el problema que tenemos es de que ellos, para lograr, digamos, llegar, hay un andamiaje político. ¿Por qué? Porque lo eligen políticos, lo elige el Congreso de la República, y era parte de lo que se trabajaba un poco en uno de los reportajes con Renzo Rosal, Edgar Gutiérrez, Claudia Escobar, ¿verdad? Que era un poco de lo que ellos mencionaban, y también mencionaban que, digamos, cuando existe una depuración de justicia, también llamaba la atención ese ascenso de violencia. Bueno, sin duda esta captura de Blanca Stalin, su proceso judicial, lo que ya mencionábamos en esta mesa, va a ser muy importante por muchos factores. Primero, porque va a ser tal vez el punto de partida para que avancen algunas cosas estancadas en el Congreso en torno a la reforma al sistema de justicia. También destaca mucho que la denuncia es importante para que al final todos esos señalamientos que se han dado por años dejen de ser señalamientos y comiencen ya a hacer procesos judiciales formales en contra de las personas que, bien se ha dicho, tienen algunas situaciones oscuras por ahí que más que todo no están ocultas, sino que están muy a la vista de muchos guatemaltecos. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros acá en este panorama político con invitados especiales. Nos vemos el próximo sábado. Recuerde mañana nuestra emisión dominical con nuestro director Haroldo Sánchez. Muy buenas noches.